y Cristina, diputada provincial. Me parece que es un escenario A mí me encanta. Y Sergio Massa, diputado nacional. Obvio que increíble, Sí. increíble. Bien, ahora quiero que veamos algo para la polémica. Veámoslo y después lo discutimos. Y ustedes saben que Gelatina durante 3 años no sentó a nadie en la mesa nuestra que no pensara como nosotros. Eduardo Feynman está en las antípodas de nuestro pensamiento. Sí. Y se sentó ayer. Tengo varias cosas para decir. Creo, amigos, que lo que nos pasó, por lo menos a nosotros, es que tomamos una decisión que no tiene que ver con algo comercial, ni siquiera editorial. Es una decisión política. Después el pijazo que nos comimos. No podemos seguir cerrándonos permanentemente y ser una minoría intensa, sino que tenemos una aspiración de mayorías. Y creo que nuestro vínculo, nuestro diálogo con gran parte de la sociedad está roto y quizás abrir espacios de escucha con aquellos que interpelan a esos sectores a los que nosotros no llegamos nos parece algo importante, o por lo menos a mí me parece algo importante. ¿Cuál sería la otra propuesta, no? Si no es tener espacios de diálogo, que no es cambiar el posicionamiento de uno, él no intentó convencerme, yo no intenté convencerlo, es simplemente decir, bueno, tratemos de construir un piso mínimo de humanidad para discutir la política. Creo que hay una decisión militante de abrir un espacio de escucha, porque si no, no vamos a reconectar nunca con todos esos sectores que creen que somos chorros, hijos de puta, corruptos, ladrones, coimero, basura. Hay que tratar de reconectar con eso. Quizás el camino elegido no es el correcto. Me decían, no, pero dijo que el pueblo se hartó de Cristina y no le discutiste. Y creo que es cierto, amigos, se hartaron de nosotros. Es una realidad. O sea, negarla es lo peor que podemos hacer. No tenemos que ser minorías, amigos. El peronismo nunca tuvo aspiraciones minoritarias. Siempre tratamos de ser mayoría. Y somos minoría. Entre Patricia Bullrich y Milei sumaron 60 puntos en la primera vuelta. Porque la otra es volvernos medio una cosa como una suerte de secta, ¿no? Somos pocos, ya hasta Kicillof es un traidor. ¿Y a dónde vamos con esa? Siempre hablando entre nosotros, siempre tenemos razón, siempre somos los buenos. No estoy para eso. Quizás es un error. Quizás es un error. Y la historia nos marca que había que hacer otra cosa. Puede pasar. No sería el primero ni el último. Ahí estaba efusivo Pedro Rosenblatt hablando de el día después de la entrevista con Eduardo Feynman, un beso a Feynman, se lo mando yo, que generó, por supuesto, mucha repercusión. ¿Por qué? Porque era un medio muy identificado con el kirchnerismo. De hecho, hay una posición política que está sosteniendo, no está sosteniendo una posición periodística, sino política. Tiene muchas aristas para discutir esto, con Feynman, que tiene, por supuesto, una ideología que uno claramente ve que no coincide y también una posición editorial completamente contraria al kirchnerismo. Aceptó Feynman, hicieron una nota que tuvo mucha difusión y acá el descargo, no es un descargo, es como un análisis, una reflexión que hace del día después, tiene que ver con cierta endogamia que lo plantea desde el punto de vista político dentro del kirchnerismo o del peronismo, diciendo nos cerramos, somos cada vez menos, pero el debate lo podemos ampliar hacia... Hay una cuestión ahí de tender puentes en este momento y hay una cuestión también de las audiencias, ¿no? A quién se le... ¿Por qué se cierran? O ¿por qué hay decisiones que implican cerrarse en un momento en el que el otro es visto como alguien con quien no tenés ni siquiera que hablar ni compartir un espacio porque te contagia de algo, ¿no? ¿Qué les pareció? A mí me pareció varias cosas. Primero, me parece que Pedro es muy honesto y muy transparente y eso me parece que es valioso en decir, mirá, yo tengo una posición política, este medio tiene también una función política, hemos tomado una decisión de carácter político y en esa decisión de carácter político hemos decidido ampliar y entrevistar gente que no piensa como nosotros para que la mirada sea otra y distinta y que nuestra audiencia también se enriquezca con esa mirada. Eso con respecto a la decisión que tomó Pedro como dueño del medio, que es Gelatina. Por otro lado, me parece sí que lo que señala Pedro es algo que pasa mucho en los medios de comunicación y que te diría que creo que no conozco un medio de comunicación actualmente que pueda escapar a eso, que es que las audiencias se han vuelto, por supuesto, es una retroalimentación entre el medio, los periodistas y las audiencias, en la cual la audiencia espera escuchar lo que ya pensaba de antemano y quiere revalidar lo que ya pensaba de antemano. Entonces, cuando hay un integrante del programa X que se corre un poquito, dice algo que la audiencia no espera que diga, lo sancionan rápidamente, lo putean, lo insultan, lo agreden, lo califican de traidor no sé de qué, pero de traidor. Y también cuando hay invitados,
que dicen cosas que la audiencia no quiere escuchar, me parece que pasa lo mismo. Por lo cual, entiendo que es un problema grande que está habiendo, que es un fenómeno que no pasa únicamente en Argentina, pasa también en el mundo, es muy de este tiempo histórico, pero creo que además, encima, en última instancia, y esto es un tema central, creo que es nocivo para la democracia. Creo que se terminan formando subjetividades que no están dispuestas a criticarse, a ver que las cosas pueden cambiar, a ver que la mirada, incluyéndome, a ver que la mirada propia no es la única y que puede uno estar equivocado y que el otro te puede llegar a enriquecer. Entonces, a mí es un fenómeno que lo veo muy extendido, que me preocupa y que lo veo lesivo para la convivencia democrática. O sea, que si yo lo analizo políticamente, yo detesto la endogamia. La detesto profundamente, me parece que no suma. A mí no me atrae, a mí me parece más atractivo escuchar a alguien que piensa algo distinto, porque en general adopto posiciones que lo que quiero es ver si están bien o mal. Claro. O sea, uno contrasta lo que uno piensa o una idea para ver, che, ¿estoy bien o estoy mal? Sí. O sea, en mi caso, una mirada muy particular. Ahora, también es cierto que debería haber algún tipo de ejercicio de no hacer eso solamente cuando estás en minoría. Porque lo que plantea él, pero no lo quiero poner en él porque podríamos hablar de un espacio político, ¿no? Que le preocupa algo porque ahora ya no es mayoría, porque somos cada vez menos. Me parece que debería plantearse algo, es muy utópico lo que digo, porque el mundo va por otro lado, porque la tecnología hace que seamos cada vez más rehenes del sesgo de confirmación, eso pasa, pero debería trascender cómo está uno y cuál es su posición, porque es más fácil decir cuando uno está en minoría es tener este discurso que cuando está en el poder tener este discurso. Y no lo digo por Pedro, que además no tiene ni cargo, ni función, ni nada. Él está expresando, y además una generación, que me parece importante, que una generación joven tenga un poco más de esa apertura. Pero Pedro Cuando igual... vos- Dale, Maru. No, pero digo, porque obvio. cuando vos sos mayoría, se supone que están adentro. Me parece que él lo dice ahora porque esa cosa donde, quizás por verticalismo, por un liderazgo, si quieres poner liderazgo muy fuerte o por una cosa muy, muy verticalista, te terminás yendo, digo. Pero cuando vos sos mayoría, se supone que tenés diferencias adentro. No, lo que pasa es que digo por ahí con no se ven. sentarte con otro. O sea, si ganaste la elección con el 54% de los votos, tenés que también sentarte a hablar con otro, ¿no? Porque te apoya la mayoría de la sociedad, no tenés que hablar con otro ni tender puentes porque no lo necesitas. Lo podría decir por Milei también. O sea, no lo estoy diciendo por Cristina, para no hacer una cosa... Es mayor la tentación de sacaste el 52% de no sentarte Pero yo estoy con otro. diciendo justamente digo, que lo claro. valioso es hacerlo siempre. Que no Sí, sea... claro. Parece que él lo habla como un ejercicio de entender, ¿no? De hablar con otro, porque esta parte que él dice donde hay un sector que está conectando con la gente al que nosotros no podemos conectar. A mí, me pasó ya también con el debate, cuando escuchaba una parte de Alejandro Santoro, dice, no, porque si Adorni gana en la ciudad va a venir con la motosierra. Y yo tenía que decirle a Santoro, sí, es lo que está proponiendo y es lo que la gente, o mucha gente banca. Hay como que me parece que hay un sector de la dirigencia que me parece también es a una cosa de lo que está apuntando Pedro cuando dice, bueno, sí, yo creo eso que dijo Feynman, que se cansaron de Cristina. Y no por eso la odio o soy un traidor, pero creo que necesitamos una renovación. Me parece que la búsqueda de hablar con otros que piensan distinto, no solo que piensan distinto, sino que, en términos de Milei, la están viendo. O sea, o están conectando con ese nuevo sentido de la gente. Bueno, En a ver si definitiva, entiendo algo. Yo ayer cuando lo escuchaba, hoy cuando lo mandamos cuando mandaron el grupo de WhatsApp con la producción y después y miraba algunos recortes de la entrevista con Feynman, claramente el de Pedro es un posicionamiento político, más que periodístico, No, obviamente. obvio. Pero lo explicita, Digo, ¿no? lo explicitó siempre y nunca lo escondió, a diferencia de algunos otros, pero digo, pensaba quién estaba dirigido el mensaje y está claro que es el debate que hay en la provincia de Buenos Aires hoy. Total. No tengo claro si no lo hablé con Pedro, no lo conozco, no tengo claro si el mensaje estaba dirigido puntualmente a eso. Está dirigido a los dos, me parece. O cuáles Para fueron mí los es más mensajes allá, que para mí recibió. es más allá. Bueno, Porque pero viene se de ve. la entrevista con Feynman. Está bien. No, pero le pasó lo mismo después de la entrevista con Claro. Longobardi. Y le viene pasando ya, le critican que tiene a Moreno de columnista. Digo, no es la primera Pero ¿cuál vez es la crítica que se le habla. hace a un sector a Axel Kicillof? Cuando Axel Kicillof plantea, con unas palabras distintas a las de Pedro, de toquemos nuevas canciones. Sí. Cuando Kicillof, o algunos en el entorno Kicillof, plantean ampliar la base de sustentación,
o ir a entregar, ir a reunirse con un gobernador de otra provincia de otro signo político, o ir a ver a tal persona, o sentarse con el radicalismo. Y en definitiva es lo que se está discutiendo en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice Pedro? Hay un Pero sector que Néstor se hartó Kirchner de hizo la nosotros. concentración plural, Bueno, está chicos. bien. Digo, llevó un radical de vice a nivel nacional. O sea, Igual para mí es mucho más a fondo. O a lo mejor yo estoy equivocada. Yo creo que él está planteando otra cosa. O sea, es casi filosófico. Perdón, capaz que le está No, es sobregirando. político, es Entonces me político. interesa cero. Si es solo la interna de la No sé provincia si de es Buenos solo- Aires. no, no es la interna de la provincia de Buenos Aires, porque él habla del peronismo. Pero él está diciendo, él sentó a gente que piensa muy distinto y que no tiene nada que ver con la interna. Feynman no tiene nada que ver con la Pero habla interna. del peronismo, Jessy está diciendo, ampliemos el peronismo, Sí, nunca busquemos pero está diciendo- enamorar a las mayorías. Sí, bueno, yo entendí que le parecía enriquecedor haber hablado con alguien que no tenía nada que ver con él. Claro, no pero con alguien, no para sumar a Feynman al kirchnerismo, está No. claro, sino por el solo ejercicio de salir de la comodidad de hablar con los que repiten el mismo discurso que vos. Yo Entonces lo me parece tomé que vos lo por estás ese leyendo lado. en términos de Pedro periodista o de Pedro No, todo. o de y me parece que él está hablando en términos de política, o sea, como diciendo, bueno, a ver, o nos encerramos en una pared entre 4 habitaciones diciendo somos unos genios incomprendidos en el mundo, o la Argentina se está perdiendo de nosotros, qué barbaridad, o abrimos la puerta, salimos y empezamos a entender por qué la gente nos dejó de acompañar. Y para eso tenemos que escuchar a los que hoy están conectando con la gente. Por ejemplo, Feynman. Él dice, con quien no comparto, no pienso igual, no lo quiero convencer, él no me quiere convencer a mí, pero ¿No lo lo escucho. llevó a Feynman por las views? Bueno, no sé, después estará la No, búsqueda comercial, me pregunto. imagino que sí también, que habrá una búsqueda comercial también. Sí. Igual Porque es yo increíble. entré muy idílica al tema y me lo bajaron de un ondazo. No, pero bueno, ¿Quién te lo bajó? no, nosotros se Sí. supone. No, pero No, para a mí me nada. parece que está bueno lo que está planteando. Nada más que lo miro más en términos políticos. O lo leo más desde el lugar que él habla como militante peronista. No, eso no tengo ninguna duda, es que lo hable y lo plantea desde ese lugar. Me pareció que que el gesto era un poco más allá a la interna que se dirime hoy y era una cuestión. Bueno, Iván cuando vino acá algo así dijo, esta cosa de hay que tener códigos mínimos de humanidad y poder sentarte a hablar con otro sin ningún fin detrás. Eso también está sobre. Claro, eso también está sobre la eso mesa. para mí fue lo más interesante Pero para mí, de por lo eso, que para- dijo. para- No, yo digamos, creo que eso claramente Pedro lo está intentando en gelatina. Lo está, Hace tiempo lo está probando, hace tiempo, Pero lo viene chicos, probando. No debería Me parece- sorprendernos me parece que eso, está no debería buenísimo. ser ni debate de discusión, ni siquiera. Creo que lo primero fue cuando se juntó que hizo con este crossover con el hijo, que no quiero decir el hijo de Grobo, pero no me acuerdo el nombre. Con Rosendo Grobo Gracias, Rosendo con Grobo Rosendo. Donde ahí un poco los dos toman esa posición, como diciendo, bueno, los dos ya ganamos y nos creímos que éramos 1000, los dos ya perdimos y entendimos que no sos 1000 toda la vida, charlemos. Como compartiendo una generación, Rosendo desde el PRO, Pedro desde el peronismo. Dice que esa fue como la primera conversación que se hizo así como más explícita en ese sentido y después empezó a invitar Lo que a pasa es que gente a también es gelatina. cierto que no podemos descontextualizar lo que plantea Pedro, más allá de lo político, en un contexto que en parte lo decía Diego, donde el periodismo y las audiencias están en un momento muy particular. Acá y en el mundo. Sí. Sí, sí. Y en un contexto también de un gobierno donde hay una posición compleja en términos No de digamos la suficiente relación. a los periodistas. Claro, No, en términos de no. la relación con el periodismo. Ni siquiera- Es un combo No, muy complejo. Ni siquiera compleja. Para mí es la posición del presidente es muy clara. El presidente. Bueno, a eso me refería con el presidente complejidad. está digo. en contra del diálogo. Bueno, me refería a eso con complejidad. El presidente no cree en el diálogo, no considera que el diálogo es una herramienta válida del sistema democrático. Él cree que tiene que imponer su mirada a como sea y esa herramienta que utiliza para imponer su mirada a como sea es a través de la descalificación, la agresión, el insulto. Digo, hoy no sé si lo vieron, pero hoy estuvo particularmente virulento en un encuentro de empresarios, había 1.200 aproximadamente, empresarios y economistas, y allí tuvo todo tipo de improperios, insultos, agresiones, pero volviendo a la otra mirada, a la mirada de las audiencias, quienes estaban allí presentes se reían de los hechos violentos y de los hechos violentos, lo aplaudían. Obvio. Entonces hay una retroalimentación
doy el ejemplo ese Es que porque hay campo fértil para eso. doy el ejemplo ese porque pasó hoy. Sí. Y me permite también ejemplificar con esto del ida y vuelta, que uno también lo puede trasladar a la dinámica de un medio de comunicación, donde también Sí. hay un ida y vuelta entre audiencias y tenemos el que ir medio. una nota, pero dispara otra discusión, no la vamos a poder hacer ahora, pero vuelvo al punto de las mayorías. Cuando hay alguien que sostiene una posición de mayoría o de fuerte aceptación en la opinión pública, esos liderazgos se sienten como sin necesidad de tener que dialogar, sino simplemente de imponer. Nos ha pasado, hay claros ejemplos en la historia, en este caso está pasando lo mismo, hay alguien que sobre 50, 49, 48 puntos de aprobación y con una situación que al menos de proyección le da positivo, no siente la necesidad, no digo que esté bien, todo lo contrario. No, estás describiéndolo, arrancamos estás describiéndolo. de esta Descriptivo. manera, planteando ese tipo de perfil. Da para más y la seguiremos, seguramente. La seguiremos. Aquí acaba de arribar a los estudios de Infobae, de traje y de corbata. ¿Vos no te Camisa cambiaste lisa. el hacha desde el lunes? La camisa sí. También porque cambié la camisa, ok. que hace una Sí. prueba contundente. Porque digo, Estamos estuviste de en- gira. Ha cambiado desde el la- lunes. No, bueno, ¿Llegaste a la veces cena, suele Lacha? pasar eso. ¿Llegaste bien a la cena el lunes? Llegué